Neuroeducación, Francisco Mora. Capítulo 20. Ciencias y Humanidades. Formando el pensamiento crítico y creativo. La neurociencia cognitiva comienza a desentrañar los ingredientes neuronales del pensamiento humano, de cómo en el cerebro se elaboran las ideas, esos abstractos que hilados coherentemente constituyen el razonamiento hasta alcanzar conocimiento. Y también se comienza a conocer las razones neuronales que distinguen el pensamiento crítico y analítico de aquel otro más primitivo que es el pensamiento mágico. El pensamiento crítico o analítico es el que reflexiona acerca de hechos observados utilizando el método científico, método que aplicado con rigor y escrutinio permite elaborar una hipótesis, basado en ella realizar experimentos conducentes a comprobarla y rechazarla, y ello haciéndolo con idea, filosofía o bien en el laboratorio, ciencia. Es un pensamiento que conduce en línea recta, directa y bajo un foco de escrutinio consciente y un proceso de razonamiento riguroso, matemático y lógico a la solución de problemas y que implica en lo social desterrar su antagónico, el pensamiento mágico. Lo cierto es que estos son tiempos de cambio. Se avisora en el horizonte un cambio de cultura que contempla una nueva educación con la que poder construir un sólido pensamiento nuevo, crítico y creativo, alejando las brumas de ese otro pensamiento más primitivo que ha existido desde el origen mismo de la humanidad pensante y que aún persiste en el mundo y no permite todavía el florecimiento del pensamiento verdaderamente creativo. El pensamiento mágico y el que no relaciona causa un efecto con rigor y crítica, el hacedor y mantenedor de lo sobrenatural, es un instrumento ya inútil para avanzar en este mundo nuevo, pues lleva consigo la semilla de lo estéril al aceptar que el mundo está ya construido y terminado y que al hombre solo le queda redescubrirlo. Es por tanto un instrumento falso para seguir avanzando en el verdadero conocimiento. El pensamiento crítico, por el contrario, el que utiliza el método científico, es el que lleva implícito que todo se hace de nuevo y con el que se construye y se pone un orden en las cosas, conceptos y acontecimientos, y se clasifica y se crea el verdadero conocimiento. Ese saldo cualitativo es el que aporta la ciencia. Pero no es este el único camino que crea conocimiento. Hay otro, que es de alguna manera complementario a este último y que se llama precisamente creativo. Los dos tipos de pensamiento corren caminos cerebrales diferentes, aun cuando podríamos decirlo así, son complementarios el uno del otro. El pensamiento creativo es aquel que se pone en marcha cuando tras comenzar a trabajar con un problema, persiguiéndolo, critica y científicamente se llega a la convicción de no poder continuar al no encontrar vía posible por la que alcanza una solución definitiva. Y en esa situación de incertidumbre y frustración, lo aparca y comienza a trabajar o preocuparse de otras cosas. Se dice que en estos casos el individuo se ha olvidado casi por completo de su cuestión no resuelta y comienza a trabajar en otros temas u otros proyectos. Pero lo cierto es que el problema, si es de importancia sobresaliente, sigue en su cabeza y preso de una atención inconsciente. Y es el trabajo del cerebro bajo esa atención inconsciente el que de pronto, ante un fuerte estímulo externo o espontáneamente sin más, lleva al individuo
a una especie de sacudida luminosa y encontrar en ese momento la solución que tiempo atrás fue incapaz de encontrar. Es el caso famoso de Arquímedes y la corona de oro del rey Hierón de Siracusa y tantos otros descubrimientos geniales, es decir, se alcanza la solución del problema de un modo no predecible. La creatividad es un fenómeno complejo, un constructo cerebral y mental con muchos ingredientes y todavía muy difícil de explicar en el contexto de la neurociencia. Pero es este un pensamiento sin duda de valor inestimable, tanto en humanidades, filosofía como en ciencia. Las sociedades occidentales tienen una necesidad clara de crear un nuevo foco que ilumine, potencie y ponga bajo estudio la formación del pensamiento crítico y creativo, es decir, una educación y una enseñanza reorientada hacia ese pensamiento que lleva a alcanzar un conocimiento crítico por lo verdaderamente desconocido, el logro por lo auténticamente nuevo. Y esto debería comenzar en las escuelas, que es donde todavía no se enseña. Y digo en las escuelas porque es allí donde realmente se inicia todo. Y no solo si nace allí, en los colegios, puede alcanzar con pie firme en las universidades. Y en estas últimas reformales, principalmente en lo que se refiere a la docencia, pero también a la propia investigación, hoy todavía en muchas universidades se sigue enseñando sobre datos enlatados, en libros de texto, en el blanco y negro, que aparecen los hechos obtenidos en el laboratorio y que siempre tienen una sombra de gris. Esta enseñanza empieza a ser criticada, a ser menoscabada de alguna manera por no ser acorde a la crítica que debe conllevar siempre cualquier logro científico y su explicación. Pero, además, por ello va en detrimento de la formación de estudiantes que quieren dedicarse a la enseñanza universitaria y en particular a la formación de estudiantes de posgrado, doctorado, en lo que falta una mentalización hacia la crítica perseguida de cualquier verdad, asumiendo que toda verdad científica o filosófica es siempre discutible, falsable. La universidad, por tanto, debe cambiar. Debe haber una revolución en los métodos con los que se enseña a los estudiantes de grado, como ya he apuntado antes. Se debe comenzar un nuevo progreso de educación que debe nacer primero en los colegios para seguirse en esas universidades. Pero esto no ocurrirá en general a menos que las instituciones más persistentes y prestigiosas del mundo, lo que incluye agencias gubernamentales, academias, sociedades científicas y revistas científicas, den esta enseñanza y a la investigación sobre estas enseñanzas el soporte y atención que claramente necesitan. Esto último es algo, sin embargo, que asoma ahí en el horizonte. Se avisora con esperanza de que la educación alcance un estatus de preeminencia que todavía hoy no tiene. Y es en este horizonte en el que se contempla la enseñanza de las universidades, el pensamiento crítico, que de hecho no se enseña en estas universidades. Sí existen cursos. Estos cursos explican y orientan en qué consiste este tipo de pensamiento, pero lo cierto es que se ignora en la mayoría de las instituciones docentes. Prestigiosas revistas científicas, sin embargo, están dedicando espacio y están publicando trabajos y editoriales que van creando este clima necesario que facilite al mundo académico ver la importancia de este otro tipo de pensamiento, para avanzar
de una forma en el conocimiento nuevo. Con este tipo de pensamiento creador, al estudiante se le introduce la idea de que le permitirá ir más lejos en la solución de problemas que utilizando solo el pensamiento crítico y analítico, y que con él encontrará respuestas no esperadas, no predecibles, rompedoras, verdaderamente nuevas y verdaderamente creativas. En el entrenamiento y la enseñanza de este presentamiento creativo a los estudiantes y ante un problema determinado muy difícil, se les pide que piensen que las soluciones pueden ser muchas y que el caso de no encontrar una, esta no es la definitiva, pues debe haber otras y mejores. Se les enseña que vean el problema presentándolo de modo que ellos permitan generar el mayor número de ideas posible. Este se conoce como crear el clima para un pensamiento asociativo. Después, se les pide que se tomen todo el tiempo que necesitan para encontrar soluciones y aunque abandonen el pensar en el problema por algún tiempo y que durante este tiempo hagan otras cosas, dejen vagar la mente. Pues sabemos que si el estudiante está muy motivado, su mente trabajará todo el tiempo, de modo inconsciente en el problema, y es posible que de pronto se le ocurra una respuesta con una idea verdaderamente nueva, diferente, no perseguida antes. Este proceso opera cuando, como digo, se deja vagar la mente. Hoy sabemos que este pensamiento y las nuevas ideas que alumbra requiere de un sustrato neuronal diferente al del pensamiento crítico y analítico y que recluta redes neuronales distribuidas en parte por las cortezas temporales de ambos hemisferios cerebrales y en particular en el hemisferio derecho.